La gran cámara del consejo se extendía ante Jake Morrison como una vasta catedral hecha de cristal y luz. Caminó por el suelo pulido con paso firme, su uniforme diplomático negro contrastando con los colores del arco iris que danzaban en las paredes a su alrededor. Detrás de él caminaba la doctora Lisa Carter, con su tableta lista para registrar todo lo que ocurriría en la próxima hora. Ambos sabían que esta reunión lo cambiaría todo para la Tierra. De una forma u otra. 12 especies alienígenas diferentes se sentaban en un círculo perfecto alrededor de la cámara, cada grupo más extraño y maravilloso que el anterior. Los ceprianos se erguían por encima de todos. Su piel azul brillaba suavemente en la penumbra, y sus largos brazos se movían con gracia mientras susurraban entre ellos con voces que sonaban como el viento entre los árboles. A su lado se sentaba el colectivo cristalino, seres hechos de roca viva y gemas que centelleaban al hablar. Las reinas colmena, de aspecto insectoide, chasqueaban sus afilados dientes en lo que Jake había aprendido que era su forma de reír. El alto canciller Vexar de los ceprianos se levantó lentamente. Su figura de más de 2 metros proyectaba una larga sombra sobre el suelo. Sus 4 ojos se fijaron en Jake con la clase de mirada que un maestro podría dedicarle a un niño pequeño que ha hecho una pregunta muy tonta. Los demás alienígenas dirigieron su atención a los 2 humanos que estaban en el centro de la gran sala. Así que, estas son las criaturas del pequeño mundo azul, dijo Vexar, su voz resonando con facilidad por la silenciosa cámara. Los que creen que están listos para unirse a la Federación Galáctica de Comercio después de apenas 50 años en el espacio. Varios alienígenas hicieron sonidos que Jake supuso que eran risas. El ser cristalino junto a Vexar resonó como cristales rotos, mientras que el chasquido de la reina colmena se hizo más rápido y agudo. Jake mantuvo la calma en su rostro, aunque sentía que el calor le subía por el pecho. Había pasado 20 años en el ejército de la Tierra antes de convertirse en diplomático y sabía cómo controlar su ira. Lisa estaba a su lado con la cabeza alta, sus ojos verdes captando cada detalle de los alienígenas que los rodeaban. Había estudiado cada especie conocida durante meses antes de este viaje, aprendiendo tanto sus debilidades como sus fortalezas. La Tierra se presenta ante este consejo con respeto, dijo Jake, con voz firme y clara. Pedimos la oportunidad de comerciar y aprender. Con las especies de esta galaxia, tenemos mucho que ofrecer a cambio de su amistad. Esta vez, la risa fue más fuerte. Los etéreos, parecidos a medusas flotantes, pulsaban con colores brillantes que el traductor de Jake interpretó como gran diversión. Incluso los normalmente silenciosos señores minerales, que parecían montañas andantes, retumbaron con lo que sonaba como terremotos lejanos. ¿Qué podría ofrecernos tu especie?, preguntó la reina colmena, su voz zumbando como 1000 abejas furiosas. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Sus naves apenas pueden salir de su propio sistema solar. Libran guerras por agua y metales que nosotros desechamos como basura. Vexar asintió con su gran cabeza azul. Tu especie ha estado observando las estrellas durante menos tiempo del que algunos de nosotros vivimos en un solo ciclo de vida. No sabéis nada de la galaxia en general ni de las especies civilizadas que la gobiernan. ¿Qué os hace pensar que pertenecéis a nuestro círculo? Jake sintió que la mano de Lisa rozaba su brazo, una pequeña señal que habían acordado antes de venir. Ella había visto algo en el comportamiento de los alienígenas que él necesitaba saber. Miró la tableta de ella y vio que no solo estaba grabando palabras, sino también lenguaje corporal, patrones de respiración y los pequeños movimientos que mostraban lo que cada especie estaba pensando realmente. Puede que seamos jóvenes como pueblo espacial, replicó Jake. Pero la Tierra ha aprendido muchas cosas que podrían sorprenderos. Hemos sobrevivido a guerras, desastres y desafíos que nos han hecho fuertes. No pedimos que se nos dé nada que no hayamos ganado. Famra se quedó en silencio por un momento. Jake podía sentir el peso de 12 especies diferentes estudiándolos a él y a Lisa como si fueran insectos bajo un microscopio. Sabía que este momento decidiría si la Tierra sería bienvenida en la comunidad galáctica o enviada a casa a esperar otros 100 años. Los 4 ojos de Vexar se entrecerraron mientras miraba a los 2 humanos.
Vuestro mundo no es más que un planeta atrasado lleno de primitivos violentos que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Hacéis la guerra por pequeños trozos de tierra mientras nosotros construimos ciudades entre las estrellas. Vivís tan poco tiempo que apenas podéis aprender algo antes de morir. ¿Por qué deberíamos perder nuestro tiempo con criaturas tan limitadas? La votación se produjo rápidamente después de eso. Cada especie anunció su decisión con una ceremonia que a Jake le pareció hermosa a pesar del dolor del rechazo. Los ceprianos votaron no con un gesto de sus largos brazos. El colectivo cristalino hizo sonar su negativa con notas que parecían una canción fúnebre. Una por una, las 12 especies rechazaron la solicitud de la Tierra para unirse a la Federación Galáctica de Comercio. Mientras Jake y Lisa se preparaban para abandonar la Gran Cámara, el oído mejorado de Jake captó conversaciones susurradas entre los delegados alienígenas. Las palabras que escuchó le helaron la sangre. El Consejo no solo había rechazado la solicitud de la Tierra. Habían decidido que la humanidad era una amenaza que necesitaba ser vigilada y controlada. Algunas especies ya hablaban de formas de asegurarse de que la Tierra nunca se desarrollara más allá de su nivel actual. Jake y Lisa caminaron de regreso por el suelo de cristal con el mismo paso firme que habían usado al entrar. Pero ahora ambos sabían que la verdadera lucha de la Tierra apenas comenzaba. La galaxia había mostrado su verdadero rostro a la humanidad. Y pronto, la humanidad mostraría su verdadero rostro a la galaxia. Habían pasado 6 meses desde la humillación en el Consejo Galáctico cuando el mensaje llegó al Comando de Defensa de la Tierra. El capitán Alex Turner leyó la transmisión 3 veces antes de creer lo que estaba viendo. El Imperio Triádico, conocido en toda la galaxia por su cultura guerrera y su sentido del honor, invitaba a la Tierra a participar en ejercicios militares conjuntos en el sistema Kepler 442. Alex estaba sentado en su oficina con vistas a los astilleros lunares donde se estaba construyendo la pequeña pero creciente flota de la Tierra. A través de las ventanas reforzadas, podía ver la Defiance, la fragata más nueva de la flota de defensa de la Tierra. No era grande en comparación con las naves masivas que construían otras especies. Pero cada sistema a bordo había sido diseñado por ingenieros que entendían que el combate espacial no era un juego. La invitación parecía generosa en la superficie. El señor de la guerra triádico, Ket, escribió sobre la amistad entre guerreros y la oportunidad para que la Tierra se probara a sí misma en escenarios de combate a pequeña escala. Pero Alex no había sobrevivido 15 años de servicio militar aceptando las cosas al pie de la letra. Convocó a su personal superior a una reunión en la sala de informe segura. La comandante Beth Parker llegó primero. Su mente táctica ya estaba trabajando en el problema antes de que Alex hubiera terminado de explicar la situación. Había pasado toda su vida adulta estudiando el combate espacial y podía ver la trampa tan claramente como si estuviera marcada en una carta estelar. El ingeniero jefe Ryan Walsh llegó después, con sus manos llenas de cicatrices que mostraban los años que había pasado arreglando cosas que no deberían haber sido reparables. Entendía que el combate real consistía en hacer que los sistemas rotos funcionaran cuando todo lo demás había fallado. La doctora Ellen Brooks entró en la sala con sus perfiles psicológicos de especies alienígenas conocidas. Como médico y consejera de la nave, sabía que las mentes de la tripulación serían puestas a prueba tanto como sus armas y escudos. Finalmente, el sargento Carlos Méndez se unió a ellos, con el parche de los marines visible en su hombro. Había luchado en el último gran conflicto de la Tierra y sabía lo que significaba que alguien te ofreciera una pelea justa. «Quieren humillarnos», dijo Beth sin esperar a que Alex le pidiera su opinión. 12 acorazados triádicos contra nuestra única fragata. Transmitido por toda la galaxia para que todos puedan ver cómo aplastan a la Tierra. Ryan asintió. La diferencia de poder es masiva. Cada una de sus naves tiene más potencia de fuego que toda nuestra red de defensa lunar. No están planeando un ejercicio militar. Están planeando una ejecución. Alex sacó los informes de inteligencia que se habían estado filtrando a través de la pequeña red de contactos simpatizantes de la Tierra. El panorama que pintaban era peor de lo que había temido. La flota triádica constaba de 12 naves, cada una capaz de destruir la superficie de un planeta.
Más preocupante era la lista de especies que habían solicitado permiso para observar los ejercicios. 47 sistemas estelares estarían observando, y muchos habían hecho apuestas sobre la rapidez con que se rendiría la nave humana. No se trata solo de derrotarnos, dijo la doctora Brooks, con voz tranquila pero firme. Se trata de quebrar el espíritu de la humanidad frente a toda la galaxia. Quieren demostrar que no somos dignos de respeto ni de temor. El sargento Méndez se inclinó hacia adelante en su silla. Lo que no entienden es que hemos estado librando batallas imposibles toda nuestra historia. Cada guerra que la Tierra ha librado fue entre humanos que sabían cómo matar a otros humanos. Aprendimos tácticas de enemigos que pensaban como nosotros y querían sobrevivir tanto como nosotros. Alex tomó su decisión. Vamos a aceptar su invitación, pero no les vamos a dar el espectáculo que esperan. Miró a su personal superior alrededor de la mesa. Vamos a enseñarle a la galaxia algo sobre la Tierra que aún no saben. Los preparativos llevaron 3 semanas. Cada sistema en la Defiance fue probado y vuelto a probar. La tripulación de 200 voluntarios sabía exactamente a qué se enfrentaban, pero ninguno de ellos pidió ser transferido a una asignación más segura. Todos habían crecido escuchando historias sobre el rechazo de su mundo natal por parte del Consejo Galáctico y querían la oportunidad de mostrar lo que la Tierra realmente podía hacer. Beth pasó su tiempo desarrollando planes tácticos para escenarios que parecían imposibles de ganar. Pero había estudiado cada batalla en la historia humana donde fuerzas pequeñas habían derrotado a otras más grandes. Y entendió que la clave nunca era pelear la batalla que tu enemigo esperaba. Ryan trabajó día y noche para modificar los sistemas de la nave de maneras que sorprenderían a cualquiera que pensara que entendía la tecnología humana. La doctora Brooks preparó perfiles psicológicos de sus oponentes triádicos. La especie guerrera luchaba con honor y tradición, siguiendo reglas de combate que se habían establecido durante miles de años. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que considerara la supervivencia como la única regla que importaba. Carlos entrenó a sus marines en técnicas de abordaje que funcionarían contra alienígenas que nunca habían experimentado el tipo de combate cuerpo a cuerpo que los humanos habían perfeccionado unos contra otros. Los informes de inteligencia continuaron llegando a medida que se acercaba la fecha de los ejercicios. El Imperio Triádico había emitido invitaciones formales a observadores militares de 8 especies diferentes. Lo que se suponía que era un simple ejercicio de entrenamiento se había convertido en la mayor reunión de fuerzas militares alienígenas de la historia reciente. Todas las potencias importantes de la galaxia tendrían representantes observando a la Defiance enfrentarse a probabilidades imposibles. Alex se dio cuenta de que los alienígenas habían cometido un error crítico. Pensaban que estaban estudiando las capacidades militares de la humanidad, pero no tenían idea de lo que realmente iban a ver. La galaxia había pasado décadas desestimando a la Tierra como un remanso primitivo, y estaban a punto de descubrir cuán equivocados habían estado. La noche antes de la partida, Alex recorrió la Defiance por última vez. En la sección de ingeniería, Ryan estaba haciendo ajustes de última hora en sistemas que no deberían haber podido funcionar juntos. En el centro táctico, Beth estaba ejecutando simulaciones finales de escenarios que rompían todas las reglas de la guerra civilizada. En la bahía médica, la doctora Brooks estaba preparando tratamientos para lesiones que podrían ocurrir durante un combate que se suponía que era seguro. En los cuarteles de los marines, Carlos estaba dando su última sesión informativa a soldados que esperaban mostrar a los guerreros alienígenas lo que la Tierra había aprendido durante miles de años de luchar contra sí misma. Llevaban armas diseñadas no por honor o tradición, sino con el simple propósito de asegurarse de que el otro bando dejara de luchar permanentemente. Mientras la Defiance dejaba la órbita terrestre y ponía rumbo a Kepler 442, Alex sabía que la humanidad estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza a una galaxia que no tenía idea de lo que se avecinaba. Los alienígenas pensaban que estaban viendo a una especie primitiva dar sus primeros pasos en el combate real. En realidad, estaban a punto de presenciar la llegada del superdepredador de la galaxia. La Defiance salió del hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442 e inmediatamente se encontró rodeada por más naves de las que Alex había visto jamás en un solo lugar.
12 enormes acorazados triádicos colgaban en formación perfecta como monumentos antiguos al arte de la guerra. Cada nave se extendía casi 2 kilómetros de proa a popa. Sus cascos estaban cubiertos de puertos de armas que podrían reducir una luna a escombros de asteroides. Pero la flota triádica no estaba sola. Naves observadoras de 8 especies diferentes habían tomado posiciones a lo que consideraban una distancia segura de la demostración que se avecinaba. Alex podía ver las elegantes curvas de las naves científicas ceprianas, la geometría cristalina de las naves de investigación del colectivo y las curvas orgánicas de las bionaves de la Reina Colmena. Todos habían venido a presenciar la inevitable derrota de la humanidad. El rostro del señor de la guerra Ket apareció en la pantalla principal. Sus rasgos llenos de cicatrices mostraban el tipo de confianza que proviene de no haber perdido nunca una batalla. El líder triádico vestía una armadura ceremonial que había sido transmitida a través de generaciones de guerreros, y sus ojos tenían la certeza tranquila de alguien que sabía exactamente cómo terminaría este día. «Bienvenidos, humanos», dijo Ket, su voz cargada con el peso de la antigua tradición. «Hoy aprenderéis lo que significa enfrentarse a verdaderos guerreros en un combate honorable. Vuestro primer desafío es simple. Debéis defender una colonia simulada contra incursores mientras sois superados en número 12-1. Mostradnos lo que vuestra especie considera tácticas». Alex miró a Beth, que ya estaba desplegando las pantallas tácticas que mostraban la naturaleza imposible de su situación. El escenario estaba diseñado para ser una masacre disfrazada de ejercicio militar. Pero mientras Alex estudiaba la configuración, algo hizo clic en su mente. La situación no era nueva para la humanidad. Eran las Termópilas. Era el Álamo. Era cada vez en la historia humana en que una fuerza pequeña se había enfrentado a probabilidades abrumadoras y había elegido luchar de todos modos. «No tienen idea de lo que acaban de pedir», susurró Beth, sus dedos danzando sobre su panel de control mientras comenzaba a implementar tácticas que ninguna especie civilizada consideraría jamás. «Esto no es un ejercicio militar. Es cada última resistencia de la historia humana en una sola». La Defiance se movió hacia la colonia simulada, una colección de balizas de sensores dispuestas para representar objetivos civiles que necesitaban protección. Las naves triádicas comenzaron su aproximación en formación perfecta, sus movimientos tan precisos y predecibles como una danza que se había realizado durante siglos. Esperaban que la nave humana tomara una posición defensiva y muriera valientemente mientras la galaxia observaba. En cambio, la Defiance hizo algo que hizo que los sensores de todas las naves observadoras se dispararan con confusión. Beth había programado la nave para moverse en patrones que parecían aleatorios, pero que en realidad se basaban en datos de combate de miles de conflictos humanos. La nave se retorcía y giraba por el espacio como un piloto de caza en la atmósfera, usando las estructuras de la colonia como cobertura de maneras que violaban todos los principios del combate espacial honorable. Ryan había modificado los sistemas de energía de la nave para crear breves ráfagas de energía que convertían sus modestas armas en algo mucho más peligroso. Cuando la primera nave triádica se puso a tiro, la Defiance la golpeó con una ráfaga concentrada que atravesó escudos diseñados para detener ataques convencionales. Los informes de daños de la nave alienígena mostraban brechas en el casco en áreas que deberían haber sido imposibles de alcanzar. ¿Cómo lograron esa potencia de salida? Llegó una transmisión de una de las naves observadoras ceprianas. Las especificaciones de su reactor no deberían permitir esos niveles de energía. Lo que los alienígenas no entendían era que los ingenieros humanos construían todo para que funcionara más allá de su capacidad nominal. Cada sistema en la Defiance había sido diseñado para ser llevado más allá de sus límites cuando la supervivencia estaba en juego. Ryan estaba alimentando energía a través de circuitos que deberían haberse quemado, creando ráfagas de armas que convertían su fragata en algo que golpeaba como un acorazado. La formación triádica comenzó a desmoronarse mientras la nave humana continuaba su danza imposible por el espacio. La expresión de confianza de Ket fue reemplazada lentamente por confusión a medida que sus guerreros se encontraban incapaces de predecir los movimientos de la Defiance. La nave humana no seguía ninguna doctrina táctica que hubieran visto jamás. Carlos y sus marines se preparaban para la siguiente fase del plan de Beth:
algo que sorprendería a las especies observadoras incluso más que el combate de naves. La Defiance se acercó lo suficiente a una de las naves triádicas dañadas para lanzar cápsulas de abordaje, pequeñas naves que llevaban soldados humanos al combate directo con guerreros alienígenas. La acción de abordaje se transmitió por toda la galaxia. Y lo que vieron los observadores les hizo recalcular todo lo que creían saber sobre la humanidad. Los marines no lucharon con honor o tradición. Lucharon con una creatividad y ferocidad que provenían de haber evolucionado en un mundo donde la violencia era una ciencia que todo niño aprendía viendo documentales de historia. Carlos guió a sus tropas a través de los corredores de la nave triádica usando tácticas que se habían desarrollado en las trincheras de las peores guerras de la Tierra. No anunciaron su presencia ni desafiaron a sus enemigos a un combate justo. Usaron todas las ventajas que pudieron encontrar, volviendo los propios sistemas de la nave contra su tripulación y luchando de maneras que dejaron a los honorables guerreros triádicos paralizados por el shock. La doctora Brooks estaba monitoreando las comunicaciones de las naves observadoras, y lo que escuchó confirmó sus peores temores sobre la reputación de la humanidad. Los alienígenas no solo estaban sorprendidos por las tácticas humanas. Estaban aterrorizados. Especies que habían alcanzado el vuelo espacial a través de la cooperación y el desarrollo pacífico estaban observando el producto de un mundo donde la evolución significaba una competencia sin fin. Los humanos no están luchando desesperadamente. Llegó una transmisión de la nave observadora del colectivo cristalino. Nuestro análisis indica que están cazando. Este comportamiento sugiere una especie que nunca ha conocido la verdadera paz. El primer ejercicio terminó con la Defiance no solo defendiendo con éxito la colonia simulada, sino capturando 2 naves triádicas. El rostro de Ket en la pantalla principal mostraba el tipo de expresión que podría tener un maestro de ajedrez cuando es vencido por alguien que acaba de aprender las reglas. Impresionante, dijo el señor de la guerra, aunque su voz contenía matices que el traductor de Alex marcó como profunda inquietud. Quizás el próximo escenario proporcione una evaluación más precisa de sus capacidades. Pero Alex podía ver en los ojos del comandante alienígena que algo fundamental había cambiado. El Imperio Triádico había construido su reputación sobre ser los mejores guerreros de la galaxia, y acababan de ser superados por una especie que consideraban primitiva. Las naves observadoras transmitían frenéticamente datos a sus mundos de origen, tratando de entender lo que habían presenciado. Beth ya se estaba preparando para el siguiente ejercicio, pero podía sentir el peso de la atención de la galaxia centrado en su pequeña nave. Todas las especies ahora tomaban en serio a la humanidad, pero no de la manera que la Tierra había esperado cuando solicitaron por primera vez unirse al Consejo Galáctico. Ya no eran vistos como primitivos inofensivos. Estaban siendo estudiados como una amenaza potencial que podría necesitar ser eliminada antes de que pudiera extenderse más allá de su sistema de origen. La Defiance había ganado su primera victoria, pero Alex sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La galaxia había visto un atisbo de la verdadera naturaleza de la humanidad, y no volverían a cometer el error de subestimar a la Tierra. La voz del señor de la guerra que tenía un tono diferente cuando anunció el ejercicio final. La confianza todavía estaba allí, pero debajo de ella, Alex podía escuchar algo nuevo. El respeto cauteloso de un depredador que de repente se ha dado cuenta de que podría no estar solo en la cima de la cadena alimenticia. El rostro lleno de cicatrices del comandante triádico llenó la pantalla principal mientras describía lo que llamó la prueba definitiva de las capacidades humanas. Su desafío final será el combate real, declaró Ket, su armadura ceremonial capturando la luz de las estrellas cercanas. La Defiance navegará a través del campo de asteroides de la Corona Rota mientras las 12 naves de mi flota los cazan con armas de potencia reducida. Estas armas aún pueden causar un daño significativo, pero no destruirán su nave a menos que sufran fallas catastróficas del sistema. Alex sintió que Beth se tensaba a su lado en la estación táctica. La Corona Rota era notoria en todo este sector del espacio. Miles de asteroides caían a través de un pozo de gravedad que hacía que la navegación fuera casi imposible, mientras que las tormentas electromagnéticas de un púlsar cercano interferían con la mayoría de los sistemas de sensores. Era el tipo de lugar donde las naves iban a desaparecer para siempre.
El ejercicio continuará hasta que su nave se rinda o quede incapacitada para maniobrar, continuó Kett. Esto demostrará a nuestros observadores si la humanidad realmente pertenece a las especies guerreras de la galaxia o si su éxito anterior fue simplemente un accidente afortunado. Los dedos de Ryan se movieron sobre sus controles de ingeniería mientras comenzaba preparativos que habrían parecido imposibles para cualquier observador alienígena. El ingeniero jefe había pasado semanas modificando los sistemas de la Defiance para exactamente este tipo de escenario, convirtiendo su pequeña fragata en algo que podía luchar como una nave 3 veces su tamaño durante breves periodos cuando todo funcionaba a la perfección. «Creen que nos están enviando a una trampa», dijo Beth en voz baja, su voz con el tipo de calma que precede a una tormenta. Lo que no se dan cuenta es que los humanos escribieron el libro sobre cómo convertir trampas en emboscadas. La Defiance entró en el campo de asteroides con los 12 acorazados triádicos persiguiéndola. Sus formas masivas se movían por el espacio con la precisión coordinada de una manada de lobos. Las naves observadoras tomaron posiciones en el borde del campo, con sus sensores enfocados en lo que esperaban que fuera la humillación final de la humanidad ante la galaxia observadora. Lo que sucedió a continuación sería estudiado en las academias militares de 47 sistemas estelares durante generaciones. La Defiance no corrió a través del campo de asteroides como una presa que huye de los cazadores. En cambio, Beth usó las rocas que caían y la interferencia electromagnética para convertir la nave en algo que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. La primera nave triádica que entró en el campo se encontró frente a un oponente que de alguna manera había aparecido directamente sobre ella, usando un asteroide masivo como cobertura hasta el último momento posible. Las armas de la Defiance, impulsadas por las imposibles modificaciones de potencia de Ryan, atravesaron los escudos del acorazado como si fueran de papel. Antes de que la nave alienígena pudiera responder, la fragata humana había desaparecido de nuevo en el caótico remolino de escombros espaciales. Imposible, llegó una transmisión de la nave observadora Cepriana. Nuestros cálculos muestran que ese nivel de maniobrabilidad debería destrozar su nave por el estrés gravitacional. Lo que los alienígenas no podían entender era que cada sistema en la Defiance había sido construido por ingenieros que asumían que su nave estaría luchando por su vida contra probabilidades imposibles. La tecnología humana no era elegante ni eficiente como los diseños alienígenas. Era cruda y brutal y estaba diseñada para seguir funcionando cuando todo lo demás había fallado. La flota triádica comenzó a dispersarse por el campo de asteroides, tratando de usar su ventaja numérica para acorralar a la esquiva nave humana. Pero Beth había estudiado la doctrina táctica de cada especie en la galaxia, y sabía que el Imperio Triádico luchaba como guerreros honorables que esperaban que sus enemigos hicieran lo mismo. No tenían experiencia tratando con oponentes que veían la supervivencia como la única regla que importaba. Carlos y sus marines lanzaron otra acción de abordaje que dejó a las naves observadoras en completo silencio. Usando pequeñas naves de asalto que apenas podían detectarse entre los escombros espaciales, atacaron un acorazado triádico desde 6 direcciones diferentes a la vez. Los marines no lucharon para capturar la nave o derrotar a su tripulación en un combate honorable. Destruyeron sistemáticamente los sistemas críticos y se retiraron antes de que los alienígenas pudieran montar una respuesta efectiva. Los humanos no siguen ninguna doctrina táctica conocida, informó el observador de la Reina Colmena. Parecen estar tratando este ejercicio militar como una guerra real a muerte. La doctora Brooks estaba monitoreando el impacto psicológico de la batalla en ambos bandos, y lo que vio confirmó sus peores temores sobre el lugar de la humanidad en la galaxia. Los guerreros triádicos que habían construido toda su cultura en torno al combate honorable estaban siendo sistemáticamente quebrantados por oponentes que luchaban sin honor, tradición ni piedad. Los alienígenas estaban descubriendo lo que significaba enfrentarse a una especie que había pasado miles de años perfeccionando el arte de matarse a sí misma. El punto de inflexión llegó cuando la Defiance usó las anomalías gravitacionales del campo de asteroides para lanzar 3 grandes rocas directamente en el camino de las naves triádicas que avanzaban. Beth había calculado las trayectorias con una precisión que parecía imposible dado el entorno caótico, convirtiendo los escombros espaciales en armas cinéticas que golpearon con la fuerza de bombas nucleares. 2 acorazados triádicos sufrieron daños críticos por los impactos de los asteroides,
Sus orgullosos cascos se abrieron para revelar los sofisticados sistemas que los habían convertido en maestros del combate espacial convencional. Pero no estaban enfrentando un combate convencional. Estaban experimentando algo que ninguna especie civilizada había desarrollado jamás: la guerra como una ciencia practicada por criaturas que nunca habían conocido la paz. La voz de Ryan llegó por el intercomunicador con el tipo de profesionalismo tranquilo que enorgullecía a Alex de servir con él. Capitán, puedo darle toda la potencia ofensiva durante aproximadamente 90 segundos. Después de eso, necesitaremos 6 horas para evitar daños permanentes en nuestro núcleo del reactor. Hazlo, respondió Alex, sabiendo que 90 segundos serían suficientes para terminar esta demostración permanentemente. La Defiance emergió de detrás de un asteroide masivo como un antiguo dragón revelándose a aldeanos aterrorizados. Cada sistema de armas estaba alimentado más allá de los límites seguros. Cada generador de escudos funcionaba a su máxima capacidad, y cada miembro de la tripulación realizaba sus tareas con el tipo de intensidad enfocada que proviene de saber que el futuro de su mundo natal dependía de los próximos minutos. La potencia de fuego concentrada que brotó de la pequeña fragata humana estaba más allá de cualquier cosa que las naves observadoras hubieran calculado como posible. 3 acorazados triádicos se encontraron frente a armas que no deberían haber existido en una nave de ese tamaño, disparadas por sistemas de puntería que parecían predecir sus movimientos antes de que los hicieran. El rostro de Ket apareció en la pantalla principal una última vez, pero el guerrero confiado se había ido. En su lugar había alguien que acababa de darse cuenta de que toda la comprensión de la guerra de su especie era obsoleta. «Nos rendimos», dijo. Las palabras llevaban el peso de las suposiciones destrozadas de una civilización sobre su lugar en el universo. Alex miró a su tripulación en el puente, viendo la misma comprensión en sus ojos que sentía en su propio corazón. La Defiance no solo había ganado un ejercicio militar. Habían anunciado a la galaxia que la humanidad ya no pedía permiso para unirse a la comunidad galáctica. Estaban tomando su lugar entre las estrellas, les gustara o no a las otras especies. Las naves observadoras transmitían frenéticamente todo lo que habían presenciado a sus mundos de origen, tratando de advertir a sus gobiernos que sus suposiciones sobre la especie primitiva de la Tierra habían sido catastróficamente erróneas. La humanidad había revelado su verdadero rostro a la galaxia, y ese rostro era el producto de un mundo donde la evolución significaba aprender a matar o morir. La rendición del Señor de la Guerra que te envió ondas de choque a través de las naves observadoras que todavía monitoreaban el sistema Kepler 442. Alex observó cómo las pantallas de comunicación se iluminaban con transmisiones frenéticas mientras 8 especies diferentes intentaban procesar lo que acababan de presenciar. La orgullosa flota triádica, maestros del combate honorable durante más de 1000 años, había sido sistemáticamente desmantelada por una sola fragata humana. Pero Alex sabía que la rendición no era suficiente. La galaxia necesitaba entender que esto no era una victoria afortunada o una casualidad. Esto era la humanidad anunciando su llegada como una fuerza que remodelaría el equilibrio de poder entre las estrellas. Abrió las comunicaciones a todas las naves en el sistema, sabiendo que sus próximas palabras serían transmitidas a través de 47 sistemas estelares en cuestión de horas. Señor de la Guerra Ket, apreciamos su oferta de rendición, pero debemos declinarla respetuosamente, dijo Alex, su voz llegando a través del espacio a cada observador en el sistema. Nos invitasteis aquí para demostrar las capacidades de la Tierra. No hemos terminado con esa demostración. El silencio que siguió fue profundo. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de las naves pareció desvanecerse mientras cada ser en el sistema intentaba entender lo que el capitán humano acababa de decir. Rechazar una rendición no solo era inusual en la guerra galáctica. Era impensable. Las especies civilizadas habían pasado milenios desarrollando reglas de combate que prevenían la destrucción innecesaria y preservaban el honor de los oponentes derrotados. Beth miró a Alex con ojos que mostraban que entendía exactamente lo que estaban haciendo. No solo estaban ganando una batalla. Estaban enseñando a la galaxia que la humanidad jugaba con reglas diferentes. Reglas escritas por una especie que había aprendido la supervivencia en un entorno donde la piedad era a menudo otra palabra para la muerte. Reanuden las operaciones de combate, ordenó Alex,
sus palabras transmitidas en canales abiertos para que todos los observadores pudieran oírlas. Mostradles lo que la Tierra considera una victoria completa. La Defiance comenzó a moverse a través del campo de asteroides con un propósito que hizo que las naves observadoras recalcularan su comprensión de la psicología humana. La nave no cazaba por gloria u honor. Estaba eliminando sistemáticamente las amenazas con el tipo de eficiencia metódica que solo proviene de una especie que ve la guerra como una ciencia en lugar de un arte. Las modificaciones de Ryan a los sistemas de la nave habían creado algo que no debería haber sido posible según la física conocida. La Defiance funcionaba con una potencia de salida que habría destruido cualquier otra nave. Pero la ingeniería humana estaba construida para el tipo de abuso que provenía de batallas desesperadas donde el fracaso significaba la extinción. Cada circuito estaba diseñado para soportar sobrecargas. Cada sistema tenía respaldos para sus respaldos. Carlos y sus marines lanzaron acciones de abordaje simultáneas contra 3 naves triádicas diferentes usando tácticas que horrorizaron a los alienígenas observadores. Los soldados humanos no buscaron un combate honorable singular con oponentes dignos. Se movieron a través de las naves alienígenas como una enfermedad, apuntando a los sistemas de soporte vital, navegación y armas con una precisión quirúrgica que dejaba a las tripulaciones indefensas pero vivas. Los humanos no están tratando de matar a los guerreros triádicos, observó la nave científica del colectivo cristalino. Están demostrando un dominio completo mientras minimizan las bajas. Esto sugiere un nivel de sofisticación táctica que no anticipamos. La doctora Brooks estaba transmitiendo perfiles psicológicos de la tripulación humana a cualquiera que quisiera escuchar, mostrando que no eran especímenes de élite de la humanidad, sino representantes promedio de una especie moldeada por presiones evolutivas que destruirían a la mayoría de las civilizaciones galácticas. Quería que todos los observadores entendieran que lo que estaban viendo era la capacidad humana normal, no el resultado de un entrenamiento especial o una mejora genética. La 4ª nave triádica cayó ante un sistema de armas que no debería haber existido. Ryan de alguna manera había modificado sus lanzadores de torpedos para disparar proyectiles que usaban las propias anomalías gravitacionales del campo de asteroides para alcanzar velocidades imposibles. El impacto cinético atravesó el casco de la nave alienígena como si fuera de papel de seda, demostrando que los humanos podían convertir cualquier entorno en un arma. Sus capacidades de ingeniería exceden nuestros modelos teóricos, informó la nave observadora Cepriana. Parecen haber resuelto problemas que nuestros mejores científicos consideran imposibles. Lo que los alienígenas no entendían era que los científicos e ingenieros humanos habían pasado siglos aprendiendo a hacer que las cosas imposibles funcionaran porque su supervivencia dependía de ello. Cada avance en la tecnología humana había sido impulsado por la necesidad de matar a otros humanos de manera más eficiente, y eso había creado un nivel de innovación que las especies pacíficas nunca podrían igualar. La 5ª y 6ª nave triádica se rindieron simultáneamente, pero la Defiance ignoró sus comunicaciones y continuó el ataque. Las pantallas tácticas de BET mostraban soluciones de disparo que aprovechaban cada debilidad en el diseño de las naves alienígenas, explotando vulnerabilidades que el Imperio Triádico nunca había considerado porque ninguna especie civilizada apuntaría a sistemas no militares. La 7ª nave intentó huir, pero la Defiance había sido diseñada por personas que entendían que en el combate real, los enemigos no esperan cortésmente a ser destruidos. La fragata humana persiguió al acorazado fugitivo a través del campo de asteroides con una eficiencia implacable, usando el entorno caótico para enmascarar aproximaciones que parecían violar las leyes de la física. ¿Cómo mantienen ese vector de persecución?, exigió el observador de la Reina Colmena. Las tensiones gravitacionales deberían haber destrozado su nave 3 veces. La respuesta yacía en una filosofía de ingeniería humana que era ajena a las especies que habían desarrollado tecnología a través de la cooperación pacífica. Cada sistema en la Defiance fue construido para funcionar mucho más allá de su capacidad nominal porque los ingenieros humanos asumían que sus creaciones serían utilizadas en situaciones desesperadas donde los parámetros normales significaban la muerte. Para cuando la 8ª nave triádica cayó ante una acción de abordaje que duró menos de 10 minutos, las naves observadoras estaban transmitiendo advertencias de emergencia a sus gobiernos de origen.
Lo que habían presenciado no era un ejercicio militar o una demostración de habilidad táctica. Era un adelanto de lo que la humanidad podría hacer a cualquier especie que eligiera convertir a la Tierra en un enemigo. La 9ª y 10ª nave cayeron bajo fuego de armas que concentraban décadas de innovación humana en breves momentos de eficiencia devastadora. La Defiance no solo estaba luchando. Estaba enseñando a la galaxia una lección sobre la diferencia entre las especies que habían alcanzado el vuelo espacial a través de la paz y las especies que se lo habían ganado a través de un conflicto interminable. La nave insignia del Señor de la Guerra Ket, el orgullo de la flota triádica, se encontró sola entre los asteroides, frente a un oponente que había destruido sistemáticamente 11 naves sin sufrir daños significativos. El rostro del comandante alienígena apareció en la pantalla principal una última vez, pero el orgullo del guerrero se había ido. En su lugar estaba la expresión vacía de alguien cuya visión del mundo entera había sido destrozada. ¿Qué sois?, preguntó Ket, su voz apenas un susurro. Alex miró directamente a los ojos del comandante alienígena, sabiendo que su respuesta sería transmitida por toda la galaxia en cuestión de horas. Somos lo que sucede cuando una especie pasa 50.000 años aprendiendo a matarse a sí misma y decide, en su lugar, mirar a las estrellas. La 12ª y última nave triádica se rindió sin disparar otro tiro. Su tripulación, quebrantada no por una potencia de fuego superior, sino por la comprensión de que habían estado luchando contra oponentes que entendían la guerra a un nivel que su civilización nunca había imaginado. Las naves observadoras observaron en un silencio atónito cómo la Defiance se movía a través del campo de escombros, desarmando sistemáticamente las armas y los motores de cada nave enemiga. La demostración estaba completa. La humanidad había mostrado a la galaxia su verdadero rostro. Y ese rostro era el producto de un mundo donde la supervivencia significaba aprender a ser la cosa más peligrosa en cualquier entorno. La Defiance no solo había ganado una batalla. Había anunciado la llegada de una especie que cambiaría las reglas de la civilización galáctica para siempre. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó a las pocas horas de recibir los informes de Kepler 442. Representantes de todas las especies principales llenaron la gran cámara de cristal donde la humanidad había sido rechazada apenas unos meses antes. Pero la atmósfera era completamente diferente ahora. Donde antes había habido diversión y risas despectivas, ahora había el tipo de silencio tenso que precede a las declaraciones de guerra. El alto canciller Bexar se paró ante los delegados reunidos, su piel azul pálida con lo que los humanos habrían reconocido como miedo. Las grabaciones de las naves observadoras se reproducían en pantallas masivas alrededor de la cámara, mostrando la destrucción sistemática de la flota triádica por una sola fragata humana. Todas las especies observaban con una fascinación horrorizada cómo sus suposiciones sobre el poder militar galáctico eran destrozadas. Los informes están confirmados, anunció Bexar, su voz carente de su arrogancia previa. Los humanos han demostrado capacidades que exceden nuestras peores proyecciones. Su única nave derrotó a 12 acorazados triádicos usando tácticas y tecnología que nuestros mejores analistas no pueden explicar completamente. El embajador Jake Morrison entró en la cámara con el mismo paso firme que había usado durante la primera aparición de la humanidad ante el Consejo, pero esta vez no era un peticionario despedido esperando aceptación. Era el representante de una especie que acababa de anunciar su llegada como una potencia galáctica, quisieran o no las otras especies. Detrás de Jake caminaba la doctora Lisa Carter, su tableta llena de datos que remodelarían las relaciones diplomáticas en toda la galaxia. Había pasado meses analizando los perfiles psicológicos de cada especie en el Consejo, y sabía exactamente cuáles podrían ser convencidas de trabajar con la humanidad y cuáles elegirían el camino de la guerra. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó Jake, su voz resonando fácilmente por la silenciosa cámara. La Tierra regresa para abordar los problemas planteados durante nuestra reunión anterior. Creemos que los eventos recientes han proporcionado nueva información que puede ser relevante para su proceso de toma de decisiones. El representante del colectivo cristalino resonó con armónicos que se tradujeron como pánico apenas controlado. Vuestra especie ha violado todos los principios de la guerra civilizada. El Imperio Triádico ofreció una rendición honorable, y continuasteis el ataque hasta que toda su flota fue inutilizada.
Jake asintió pensativamente, como si el alienígena hubiera planteado un punto perfectamente razonable. La Tierra agradece la preocupación por nuestros métodos tácticos. Sin embargo, debemos aclarar que lo que presenciasteis fue a la humanidad operando bajo una restricción significativa. La Defiance podría haber destruido cada nave en ese sistema, pero elegimos demostrar control en lugar de pura capacidad destructiva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada delegado en la Cámara entendió la implicación de las palabras de Jake. Si lo que habían presenciado era a la humanidad mostrando moderación, entonces la Tierra poseía capacidades militares que empequeñecían cualquier cosa conocida previamente en la galaxia. El portavoz de la comunión etérea pulsó con colores que indicaban una profunda angustia. Vuestra especie trata la guerra como si fuera una ciencia en lugar de una necesidad lamentable. Esto sugiere un nivel de violencia sistemática que las especies civilizadas no han encontrado antes. Esa es una evaluación justa, replicó Jake. De hecho, la Tierra ha pasado un tiempo considerable perfeccionando la ciencia de la guerra. Cuando vuestras especies alcanzaron el vuelo espacial a través de la cooperación y los recursos compartidos, la humanidad todavía estaba librando guerras por territorios que otras especies considerarían inútiles. Esto nos ha dado ciertas ventajas en situaciones que requieren pensamiento táctico. El alto canciller Bexar dio un paso adelante, sus 4 ojos fijos en el embajador humano con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas imposible. ¿Qué quiere vuestra especie de la galaxia? ¿Estáis aquí para conquistarnos a todos, o buscáis algo más? La respuesta de Jake resonaría a través de los canales diplomáticos de 47 sistemas estelares durante décadas. La Tierra nunca ha buscado conquistar la galaxia. Carecemos de la población y la capacidad industrial para tal empresa, y francamente, gestionar múltiples sistemas estelares parece más trabajo del que vale la pena. Lo que queremos es simple: el derecho a existir y comerciar como iguales entre las especies de esta galaxia. La representante de la reina colmena chasqueó sus mandíbulas en lo que podría haber sido una consideración reflexiva. ¿Y si las especies eligen no tratar a la humanidad como iguales, qué pasará entonces? Entonces esas especies descubrirán por qué la Tierra invirtió tanto en perfeccionar la ciencia de la guerra, replicó Jake. Ofrecemos amistad a quienes la quieran, relaciones comerciales rentables a quienes prefieran el comercio, y la destrucción completa a quienes elijan la guerra. La elección pertenece a cada especie individualmente. La votación que siguió dividió al Consejo de maneras que remodelarían la política galáctica durante generaciones. 7 especies votaron inmediatamente para otorgar a la Tierra la membresía plena en la Federación Galáctica de Comercio, entendiendo que las capacidades demostradas de la humanidad los convertían en valiosos aliados. 5 especies, lideradas by los Ceprianos, votaron para organizar un ataque preventivo contra la Tierra antes de que la humanidad pudiera expandir su capacidad industrial. El Imperio Triádico, todavía recuperándose de su derrota en Kepler 442, se abstuvo por completo de la votación. El Señor de la Guerra Ket había regresado a su mundo natal con informes de que sus mejores guerreros habían sido sistemáticamente derrotados por oponentes que trataban la guerra como una ecuación matemática a resolver en lugar de un arte a practicar. 3 especies rompieron filas inmediatamente después de la votación, enviando mensajes privados a la Tierra solicitando tratados de alianza formales. El colectivo cristalino ofreció compartir tecnologías de fabricación avanzadas a cambio de doctrinas tácticas humanas. Incluso algunas colonias jóvenes ceprianas desafiaron a su gobierno central para establecer relaciones independientes con la humanidad. La doctora Carter estableció la primera academia militar interespecies en la órbita de la Tierra, donde oficiales alienígenas aprendieron principios de combate humanos mientras los humanos estudiaban las tecnologías avanzadas de sus nuevos socios. La galaxia descubrió que la mayor fortaleza de la humanidad no era su capacidad para la violencia, sino su habilidad para adaptar los mismos instintos competitivos a la cooperación cuando se les trataba con respeto. El ataque cepriano llegó 6 meses después, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. La capacidad industrial de la Tierra se había desatado, y los ingenieros humanos habían combinado su comprensión de la guerra con tecnología alienígena para crear sistemas defensivos que convirtieron el ataque en un desastre para los agresores.
Las naves ceprianas supervivientes regresaron a casa cojeando con informes de que las defensas orbitales de la Tierra tenían capacidades que parecían violar la física conocida. 2 años después de la demostración de Kepler 442, el reformado Consejo Galáctico se reunió en sesión permanente sobre la Tierra. Las especies que una vez se habían burlado de la naturaleza primitiva de la humanidad ahora dependían de la protección humana contra las amenazas que surgían de las regiones inexploradas de la galaxia. Piratas, sistemas de IA renegados y especies hostiles de más allá del borde galáctico aprendieron a temer a la creciente flota de defensa humana. El embajador Morrison se dirigió al Consejo desde la misma cámara donde la Tierra había sido rechazada. Pero ahora hablaba como el representante de los protectores de la galaxia en lugar de sus peticionarios. La transformación estaba completa. La humanidad había pasado de ser primitivos desestimados a guardianes indispensables de la civilización galáctica. Mientras Jake concluía su discurso sobre el nuevo papel de la humanidad en los asuntos galácticos, reflexionó sobre el viaje desde la humillación hasta el liderazgo. La Tierra nunca había querido conquistar las estrellas. Simplemente se habían negado a ser víctimas entre ellas. La galaxia, habiendo visto el verdadero rostro de la humanidad, había aprendido a apreciar la diferencia entre la civilización y la capacidad de supervivencia que hacía posible la civilización. La gran cámara de cristal se llenó con los sonidos de los aplausos alienígenas. Pero Jake sabía que la verdadera victoria no estaba en el reconocimiento que finalmente habían recibido. Estaba en el hecho de que los niños humanos crecerían entre las estrellas, explorando, comerciando y construyendo relaciones con especies que sus abuelos solo habían soñado conocer. La Tierra había tomado su lugar en la comunidad galáctica, no a través de un permiso, sino a través de la simple demostración de que valía la pena luchar por algunas cosas, sin importar las probabilidades.